Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy voy a hacer un análisis de la obra clásica de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Confieso que tengo algo de miedo en hacer un análisis de una obra tan profunda, un clásico tan magnífico que tiene muchas perspectivas y de una dimensión eh, totalmente compleja, porque muy posiblemente cometa un crimen al yo hacer un análisis de mi perspectiva, teniendo en cuenta que deben existir innumerables y análisis profundos realizados por eruditos. A medida que inicié a leer la obra, es innegable la influencia que tiene otros escritores grandes, también como Balzac o Stendhal, donde no pude menos que reconocer en el personaje de Raskolnikov un protagonista similar a Lucien, en donde se ven abrogados a dificultades y son por lo general el soporte de su familia, principalmente compuesta por mujeres. A medida que se avanza en la lectura, la estrategia con la cual el escritor logra envolvernos es encomiable. Realmente cada capítulo y cada personaje están meticulosamente elaborados. Nada se deja al azar. Todo está intrincado y todo está relacionado. Inclusive las observaciones de cada uno de los personajes tan profundas son de una profundidad psicológica y filosófica inigualables. Crimen y Castigo es una obra profundamente psicológica. Desde la misma narración en la cual el esquema es similar al como Dostoyevsky describe a Raskolnikov, en donde él es tan ensimismado que cuando camina no mira a lo demás y solo se preocupa de su interior. Asimismo, la obra se nos presenta de este mismo rasgo psicológico, casi que olvidándose del exterior y enfocándonos en todo el universo psicológico que se va desarrollando con el motivo del crimen. Se encuentran unas reflexiones profundas sobre lo que es el crimen y la sociedad. A mí, que siempre me han gustado los dilemas éticos, acá se plantean innumerables y casi que me da mucha nostalgia en ver cómo este escritor filósofo logra a través de los diálogos y a través de la descripción de esta historia colmarnos de todo el existencialismo que se puede desarrollar. Y un existencialismo que nos habla también de las circunstancias, del entorno. ¿Cómo no ver, por ejemplo, las condiciones materiales de la ética, en la cual nos hace reflexiones sobre la prostitución de la institución del matrimonio, en cómo las personas buscamos o hacemos como un negocio en el cual sacrificamos un poco nuestra libertad con el fin de asegurarnos la lealtad de alguien? Y asimismo nos plantea dentro del entorno cómo la ética puede cambiar dependiendo de las condiciones materiales de las personas. En la obra se puede ver a través de la confrontación de diversos personajes. Dado que en la obra se plantea esencialmente un crimen, me parece grandioso la profundidad psicológica con la cual lo trata, analizando todos los posibles motivos. Y allí nos habla de un existencialismo donde está enmarcado y casi que configurado dependiendo de nuestro aspecto familiar, que va a influir sobre nuestras decisiones y nuestra ética, nuestras condiciones materiales, el eterno problema del dinero, que siempre y de manera marxista nos va a determinar nuestros deseos y aspiraciones. También están los motivos idealistas y románticos dentro de la obra. Me parece increíble la forma en que logra transmitir a través de Raskolnikov
el deseo que todos tenemos, y casi que podríamos aquí empezar a referenciar no solamente las influencias por la misma historia, por Balzac y Stendhal, sino también toda la herencia que recoge del existencialismo de Kierkegaard. En la forma del crimen me recuerda mucho el temor y temblor de Kierkegaard, en ese ensimismamiento y en ese compromiso moral que tiene Raskolnikov con sus principios, con su idea. Pienso que al ser complementada con los aspectos de la sociedad y de la ética, se podría más bien configurar en una obra existencial. Una obra que muy seguramente influyó sobre El extranjero de Albert Camus, porque tenemos el paralelismo de los enfrentamientos, el paralelismo del mismo crimen, la comisión del crimen, tenemos el paralelismo también del castigo, pero hay una diferencia fundamental, y es el desarrollo final que le va a dar Dostoyevsky. Pienso que al ser de pronto un existencialismo mucho más temprano, no tanto como el de Camus, donde está desencantado por el periodo entre guerras, el final de la obra en Dostoyevsky casi que nos crea una esperanza y lo va a desembocar hacia una redención, un resurgir, un renacimiento. Mientras que Camus lo va a representar más en una condena, en un fin, en un absurdo y en una nada. Asimismo, dentro de los aspectos que quiero recalcar en esta obra es cómo el elemento del suicidio, así como en el existencialismo de Camus, es tan importante. Acá se va masajeando, se va tentando y casi que es una opción dentro del desenvolvimiento de la obra. Pero al final no termina allí. El final del suicidio no se ve representado. Sí, Dostoyevsky es un genio y él no nos muestra ese fin para nuestro protagonista, pero sí nos lo muestra en su alter ego, Svidrigailov, porque Svidrigailov sí nos va a representar esa opción y nos va a mostrar cómo se va y cómo se alimentó y cómo desembocó. Otro aspecto de este genio de la dialéctica, porque normalmente nos presenta las dos condiciones, tenemos dialéctica regada por todo lado. Tenemos la dialéctica del materialismo y la psicología. Esencialmente vemos el psicologismo de todo el crimen, pero también vemos el materialismo, en donde un crimen no necesariamente está motivado por aspectos propios de la naturaleza de la persona, sino también por condiciones materiales. Y allí nos lo va a mostrar en cómo ese crimen que cometió Raskolnikov lo pudo haber cometido cualquier otro. Y en la obra él no lo presenta así. Él se siente que casi que durante una conversación pudo incitar o ser incitado por otros para la comisión de ese crimen. Tal vez no por los mismos motivos, pero sí en el desarrollo del hecho. También tenemos la dialéctica que se nos presenta entre el existencialismo y el idealismo. Tenemos a un Raskolnikov que ve sus condiciones, como dice Ortega y Gasset, su yo y sus circunstancias, y luchando por lograr sus sueños, a la manera en que nos lo presenta, por ejemplo, Miguel de Unamuno en El sentimiento trágico de la vida. Todos queremos trascender, y él ve que la historicidad que analiza, ve que muchos hombres grandes, y de hecho en su teoría nos lo representa como hombres que imponen leyes frente a hombres que las siguen, él se considera a sí mismo, y cuántos no, a nosotros mismos no nos hemos considerado a sí mismos excepcionales. Él se considera un creador de leyes. Por eso para él un crimen es nada más un obstáculo en la consecución de sus fines, algo muy maquiavélico, pero que muchos hemos pensado en cómo lograr nuestros objetivos. Frente al idealismo de cómo existen pues esta dualidad, a pesar de que tienes
unas circunstancias que te hacen existencial, también tienes un objetivo, algo hacia lo que apuntas, un deseo, un objetivo, una meta, un faro al cual quieres apuntar. Y ese faro idealista hace que, a pesar de tu condición material, quieras trascenderla. A lo largo de la obra, donde se va a través del crimen, expresar innumerables condiciones, sentimientos de culpa y, ¿por qué no?, remordimientos, vamos a tener también como una obra esencialmente religiosa al modo de Kierkegaard. Vemos que en el existencialismo de Dostoyevsky el aspecto religioso es de gran importancia. Y aquí también tenemos la dualidad entre el ateísmo revolucionario y socialista contra el cristianismo de las masas seguidoras de nuestra historia, en donde se van a compenetrar y vamos a tener, digamos, en la figura de Sonia, a este aspecto religioso que al final va a ser como el salvamento para Raskolnikov. ¿Cómo no analizar la dialéctica y la contraposición que se nos da entre aspectos tan evidentes como el joven y el viejo? No es gratuito, y nada en Dostoyevsky parece ser gratuito, que nuestro protagonista joven, con sus ansias de comerse al mundo, va a acabar y a romper con el mundo viejo representado en la anciana contra la cual se comete el crimen. Allí tenemos una contraposición evidente. También me parece exquisita la forma en que logra contraponer la ética y las condiciones materiales y, digamos, el mismo paralelismo entre el rico y el pobre. Pero no un rico cualquiera, sino un rico sin escrúpulos como Svidrigailov y un noble pero pobre como Razumikin. En la profundidad filosófica que maneja Dostoyevsky, tenemos también el problema de lo universal y lo particular, porque nos habla de los crímenes como algo general, las leyes como algo que rigen sobre lo general, y destaca lo imponderable, lo inconmensurable de lo particular, con todos los atenuantes que puede tener la comisión de un crimen de manera particular, las condiciones materiales, los motivos, las mismas personas involucradas, la misma víctima y el victimario. Todas esas condiciones hacen que los particulares se nos vuelvan inconmensurables. Y todo esto aquí está representado. Mientras iba leyendo algunos pasajes, no puedo dejar de pensar en el remordimiento que nos plantea Edgar Allan Poe en sus obras, en cómo la sangre y el escenario del crimen son como el elemento que van a desembocar en la psicología del criminal, un sentimiento de culpa que hasta lo puede hacer evidente y lo puede incriminar. También allí se encuentran referencias excepcionales a los fantasmas. También es esa eterna figura de la poética como Ligeia en Edgar Allan Poe, y que se observa en varios de los pasajes de la obra. También se encuentran, ¿por qué no decirlo?, fuentes de inspiración para Freud a través de los sueños. A través de la obra se presentan varios sueños, así como los fantasmas, con unos significados profundos. El aspecto que me parece fenomenal, que inclusive enmarca una de las ideas que en ética me han preocupado bastante, son la parte de la ética evolutiva. Cómo a través de la historia se van cambiando nuestros estándares, nuestra concepción de lo bueno y lo malo, sobre lo legal y lo ilegal. Y sobre esta construcción me parece encomiable, de nuevo, la contraposición entre lo individual, tratado a través de la psicología y la teoría de Raskolnikov, donde se busca un objetivo, frente a lo social, y cómo esa dinámica entre lo individual y lo social va configurando lo que es la ética.
Y asalta aquí una de las preguntas fundamentales, y es, ¿cómo saber si realmente somos extraordinarios, si realmente somos estos genios llamados a cambiar las reglas? Y más aún, yo lo llevaría más lejos. Se me asocia con la eterna pregunta de cómo reconocer que somos felices. Porque este aspecto de la ética, que él lo lleva a la parte negativa, que es el crimen, se puede extrapolar hacia lo que es la felicidad. Y así como podemos algunas veces no conocer con exactitud si estamos cometiendo un crimen, en otros casos podemos ser felices y no saberlo. Esa parte de la reflexión me parece que es importante. También se encuentran otras referencias como la descripción del infierno, que en alguno de los cuentos de Gabriel García Márquez se puede realizar una trazabilidad hasta esta concepción. La metáfora de la mosca, en cómo estamos encerrados sin darnos cuenta, me parece que es, digamos, esa semilla, ese germen de lo que va a ser El extranjero de Camus, donde el ser humano se halla como encerrado entre el absurdo de la libertad, y por eso vamos chocando contra ese cristal como una mosca que va chocando constantemente en busca de su libertad. Finalmente encontrándonos ante ese absurdo, impotentes, encerrados. Hay, sin embargo, aquí un aspecto que creo que no se explotó de la manera adecuada, y es esta parte donde dice de la costumbre, me acostumbraré. En la contraposición que hace Dostoyevsky entre el crimen y su desenvolvimiento de ese crimen y su redención a través de la expiación de la culpa, frente a otro posible desenlace como es el suicidio, me hace pensar en otro posible final, y es lo que vemos comúnmente en la sociedad, en donde un criminal se acostumbra tanto y vive con su criminalidad hasta absorberla, lo cual me lleva a otro punto bastante importante que se presenta también en la obra. En este abanico de contraposición de conceptos, vemos también dentro del crimen lo que es la maldad, y él nos plantea una maldad por las condiciones materiales, por la pobreza, por la miseria, frente a otra maldad producto de la naturaleza, algo así como de la naturaleza del ser, un ser malvado por naturaleza. Y aquí también veo que existe una comparación de imágenes y de libros que también les puede interesar, y es cómo Dostoyevsky hace que la trama y todo en el personaje desemboque en un cambio positivo. Mientras que, por ejemplo, en Oscar Wilde, en el retrato de Dorian Gray, vemos que el desenvolvimiento no se da para crecer, sino para hacerlo más ruin, casi que un desenvolvimiento negativo. Este tipo de contraposiciones son las que hacen que esta obra sea infinitamente profunda, en la cual encontramos innumerables matices y en la cual nos podemos sumergir en pensamientos y reflexiones innumerables. Y es indudable que es una obra existencial, porque, como lo he dicho, se remarca el aspecto de la angustia al modo de Kierkegaard. Y también nos lleva a la misma encrucijada, donde el protagonista se pregunta si valdría la pena vivir. Así como en El extranjero tenemos, y en las obras de Camus, donde el mito de Sísifo, él no lo plantea como la inutilidad que vemos, por ejemplo, aquí en los castigos, porque muchos castigos, inclusive que están ni siquiera enmarcados en el arrepentimiento, se vuelven inútiles
Y por eso en nuestra sociedad vemos comúnmente que un criminal llega con los castigos a hacerse mucho más criminal, a perfeccionar su criminalidad en las cárceles, porque allá no se logra esa redención, allá lo que se logra es destruir lo que queda de humanidad en muchos de estos presos. Y efectivamente allí nos plantea también la inutilidad del castigo, en cómo ese Sísifo en tareas repetitivas sin ningún sentido, llevando siempre la roca hasta lo alto de la montaña, no va a tener ningún crecimiento espiritual, solamente la extenuación física. Pero como lo mencionaba, la obra, en contraposición a otras, después va a desembocar en una redención, pero en una redención real. Y es importante porque en el epílogo, con la forma en que Dostoyevsky lo plantea, se nos muestra efectivamente que es una redención. Y es evidente esta contraposición porque nos lo muestra con los pasajes dedicados a Lázaro. Y esa redención, lo más curioso de todo, es que se nos presenta en las figuras de las mujeres. Tenemos allí a Sonia y a su hermana Dunia como representantes de esa expiación, de ese elemento catalizador de la redención. Y el amor como elemento fundamental para esa redención. Casi que resuelve el problema del absurdo existencial que sufre el ser humano a través del amor. Como si ese amor hiciera que cobrara sentido la vida y valga la pena vivirla por el amor. Y por eso, al final, siento que esta redención nos muestra el real romanticismo ruso, en donde a pesar de la pobreza y la rusticidad del campesinado y el estereotipo con el cual se ve siempre a los rusos como torpes, toscos, en muchas obras logro visualizar esa pulcritud, esa inocencia de sentimientos y pulcritud de sentimientos, en donde ellos plantean sentimientos puros como el amor, la lealtad y, a su modo, la redención, que es la que, a pesar de haber cometido errores, nos va a permitir levantar la frente de nuevo y volver a vivir con un objetivo, volviendo a vivir con la convicción de que vale la pena vivir. Este es el pequeño análisis que realicé de la obra. Traté de hacerlo lo más conciso posible, pero pues espero sea de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.